José Antonio González Castro, conferencista internacional en temas de información financiera, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en impuestos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Derecho Fiscal por parte de la Universidad del Valle de México. Ha sido titular de la Comisión Fiscal de la CONCAMIN, docente en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad del Valle de México. Actualmente es el presidente del Instituto Benemérito en Ciencias Jurídicas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Porque dice, un acuerdo de accionistas. Sí, amigo, pero ¿qué dice el acuerdo? ¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo sería que, por así requerirlo, por la cantidad de socios, por tranquilidad de ellos, se deberán contratar. Exactamente. Por eso, bueno, se supone, bueno, si le digo se da todo. por entendido. Se da por entendido. Bueno, O sea, en ese orden de ideas, la respuesta es sí. Ahí está la razón de negocios. Gracias. Pero vean lo que dice también más adelante. La razón de negocios no es el único concepto que tengas que acreditar ante la autoridad. Hay más. Ese es el primero, el básico. ¿Sí explicó? Porque aquí, vean, me adelanto. Por ello, la ausencia de la razón de negocios sí puede ser aducida por la autoridad para determinar la inexistencia de una operación, siempre y cuando, vean lo que dice, no sea el único elemento considerado para arribar a tal conclusión. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a una de mis láminas, tienen que revisar todo esto. Razón de negocios, FDI, la contabilidad, el contrato, el notario, etcétera, etcétera, etcétera. Y más, y me quedo corto, Me quedo corto. Pregunta allá atrás. Chava. Gracias, profesor. Buenos días. Buen día. Ahorita está hablando de un concepto específico de razón de negocio. Hace un momento comentaba cuál era la razón de negocio de tener un asesor, un auditor, etcétera. Pero no sé si es correcto decirlo, esto contrapone a la obligación que un contribuyente tiene para cumplir las leyes. Pongo el ejemplo. Sí. La empresa, por obligación, tenemos que registrar los contratos ante la Secretaría del Trabajo. El contador no lo sabe, nadie en la empresa tiene esa especialización. Correcto. Contrato a un asesor, a un gestor que realice esos trámites y resulta que en el mercado está en 40,000 pesos el realizar esos trámites. Ahí no hay una razón de negocio, pero sí tengo obligación de cumplir con una ley. Claro. Entonces la autoridad en ese supuesto, que viene el asesor, no tiene infraestructura, no tiene empleados, pero tiene su domicilio fiscal en su casa, viene y yo le digo, ocupa mi computadora, ocupa mi internet, ocupa mis bienes para que tú prestes el servicio. En la factura, en el SFDI, el asesor o el gestor dice, realización de trámites ante la Secretaría del Trabajo, los servicios se prestaron en el domicilio del cliente. ¿Esto implicaría que cumplo entonces también con la razón de negocio? Mira, voy a leer esa parte y te doy mi punto de vista, Chava. En la misma jurisprudencia dice, puede válidamente concluirse que las razones de negocio sí son un elemento que puede tomar en cuenta la autoridad, pero fíjate cómo está redactado, dice, sí son un elemento que puede, es discrecional, tomar la autoridad para determinar si una operación es artificiosa y que en cada caso dependerá de la valoración de la totalidad de los elementos que la autoridad considere para soportar sus conclusiones sobre reconocer o no los efectos de un determinado acto. ¿Qué quiere decir? Número uno, que la autoridad, pese a que tenga razón de negocios, lo puede reconocer o no. Es discrecional. ¿Me explicó? Ahora, número dos, si tú acreditas, porque es carga de la prueba del contribuyente según esta jurisprudencia, que la operación de contratar al asesor, al consultor, al auditor, es una operación real, necesaria, indispensable, ¿yo qué te diría? ¿Cómo lo puedes aportar? Fíjense, me voy con una página, un par de páginas más adelante. Con esto que también se los he platicado muchas veces, vean, para concluir esto, ¿qué es esto? El famoso compliance. ¿Quién tiene hoy un compliance en su empresa? ¿Y qué es el famoso compliance? El programa de cumplimiento.
Y es donde se acredita, Salvador. Yo elaboro un compliance en materia laboral. ¿Quién es el especialista y que tiene el perfil ad hoc para cumplir ese compliance? Un abogado laboralista. ¿Me explicó? Yo quiero cumplir en normas de información financiera, de pe a pa. ¿Quién es el especialista? El contador. ¿Me explicó? Tengo una situación de riesgo de uno de mis socios que se da, chava, se da en base a la pregunta que me hacían. Yo estoy considerando, sin pruebas, que mi socio me está robando. Es muy común eso. ¿Me explicó? ¿Qué necesito? Contratar un especialista. ¿En qué? En auditoría. ¿Me explicó? Entonces, eso le está generando, obviamente, la razón de negocios a la contratación de eso. Ahora, ya nada más deja la materialidad. Yo, por ejemplo, ahorita voy a una empresa en Hidalgo y le digo al contador, porque luego pinches contadores son gandallas, no quieren hacer nada, pero bueno. Voy con el cliente y le digo, mira, hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y al final le digo, contador, todo lo que platiqué, saca una minuta y mándamela, para que tengas la evidencia de la razón de negocios de por qué la asesoría. Hago acreditable mi asesoría. Pues pinche contador le vale y no manda nada. ¿Sí queda claro? Eso, chava, entonces eso sí es una razón de negocio. Pero que quede claro, la razón de negocio es uno de los elementos para acreditar las operaciones reales. No todos. ¿Vamos ok, bien? entonces Manda. nada más, el cumplimiento de las obligaciones que me originen una erogación Sí. no implica que la autoridad no me lo pueda rechazar. Claro. Ok. Sí. Porque, por ejemplo, decía el compañero hace rato, un acta de asamblea para revisar. Ejemplo, el comisario. Ajá. La propia ley de las sociedades dice que el comisario se podrá hacer llegar de terceros para el cumplimiento de sus obligaciones. Correcto. Eso me implicaría contratar a un abogado Sí, legal, etcétera. sí, Entonces sí. no es problema. Obviamente, Claro. como dice usted, sustentar todo con ¿cómo se llama? Con el contrato, etcétera, etcétera. Sí, pero mira, en la práctica que he observado, ya que hablas del comisario, ya que hablas del socio, ya que hablas del administrador, una crítica que nos hacen a nosotros como contadores es que no somos congruentes. Y hablando, por ejemplo, de las actas. Muchas veces el abogado me dice, hago el acta de asamblea y pongo. Y así lo ponen, Uno de los puntos del orden de día, se revisó el informe del administrador y del comisario. Y dice, tratando el primer punto del orden del día, los socios, los accionistas, aprueban el informe del comisario y del administrador en los términos del artículo bla, bla, bla de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, el abogado hasta ahí se lava las manos. Yo pregunto, ¿y dónde está el informe? ¿Sí me explicó? ¿Dónde está el pinche informe? No hay. Entonces, se rompe la razón de negocios. ¿Sí queda claro? Porque no hay una armonía. Un ejemplo, y me refiero a ti, amigo. Algo que yo siempre he criticado de las empresas. En cualquier empresa hay un administrador, hay un gerente general, hay un director general, llámese como quiera. Primer pregunta que les hago, ¿cómo les pagan? Primer pregunta básica, ¿cómo les pagan? ¿De qué viven? Alguien me puede levantar la mano y me dice, pues yo les pago asimilables a salarios. Vean dónde los llevo y va a llegar el momento en que se para la carrocería porque ya no hay para dónde jalar. Sale, les pagas como asimilables. Dame el acta de asamblea ordinaria, en los términos del artículo 181, que establezca los emolumentos del administrador. Sorpresa, no la tienen. ¿Sí me explico? Entonces ya es donde ya nos ponen freno, porque la información ya no fluye. Ahora, no le pagas al administrador porque sale muy caro, ese también es una razón de negocios. ¿Por qué tu empresa no te paga a ti, administrador? Por dos razones. Porque no todo es deducible y me retienes el 35%. Me sale muy caro, lo que tú decías, amigo. Entonces, como razón de negocios, obviamente yo me doy de alta en otra empresa que es real, que me paga por salarios, hago esta actividad, tengo el contrato, bla, bla, bla. Y tienes que hacer la acta de asamblea donde renuncies a tus emolumentos. ¿Dónde está el acta? No hay. ¿Sí queda claro? Es donde tenemos que ponernos a trabajar. La información tiene que fluir armoniosa, bonita. ¿Me explico? Pero bueno. Entonces, en base a esto, tienen que aplicar un postulado básico que viene en la NIVA 2. Uno de tantos, y se llama relación de costos y gastos con ingresos. Entendamos esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ustedes han estudiado diplomados. Traduzcan esto al español. ¿Qué quiere decir? Postulado básico, Postulado básico. Yo les ayudo. Que no puede reconocer un gasto y no puede reconocer un costo si no está vinculado con el ingreso.
No está vinculado con el ingreso, porque rompes el postulado. ¿Sí queda claro? Mande. Venga. Pero no siempre cualquier, negocio debe de haber una utilidad. Vamos a poner… claro, me queda claro. Tengo un cliente que paga cursos de imagen corporativa. Ahí no va a haber un lucro o una utilidad. No sé si me hago entender mi pregunta, ¿no? Ahí, ¿en qué caso, cómo se manejaría? Bueno, recuérdame el nombre del concepto que estás facturando, te están facturando. Imagen corporativa. Imagen corporativa, ¿sabes? Y es imagen de su persona, ¿no? Okay. Porque hay cursos de que te enseñan cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que parar, sí, en general. Yo siempre, déjame abundar en tu comentario, yo siempre cuando di clase a mis chavos del Politécnico, que les mando saludos, porque yo tengo tatuado el burrito de la Izcatepepan. No. Pues aquí lo traigo al Politécnico. Sale. Les decía a mis chavos, ustedes se tienen que vender y se tienen que vender bien. ¿De acuerdo? Gracias. Yo era renuente a una frase que decían, como te ven, te tratan. Era renuente, de verdad, era renuente. Sin embargo, hoy donde yo estoy, lo que yo represento, ¿me explico? Y lo que yo vendo, para mí, la imagen corporativa juega un papel importante. ¿Y de qué hablo? De los zapatos, del coche, del traje, ¿me explico? De los hoteles, de la comida. Es más, aquí hay un contador que una vez me acercó con su cliente, los invité a comer a Puebla, una comidita, 5,000 pesos. Una comidita, Eso es lo de menos. ¿Sí queda claro? ¿A qué voy con esto? Que otra vez, fíjate, pese a donde tú estás trabajando, yo relaciono esto en mi chamba, ¿me explicó? Y esto, los zapatos, el coche, se paga con mis asesorías, se paga con mis consultorías, se paga con mis due diligence. Estoy ahorita cerrando un due diligence en Hidalgo, en 3 días, 100,000 pesos. Y no es todo completo, ¿Y por qué me dan el trabajo? Por la imagen corporativa, porque vendes esto, un intangible. Pero lo tienes que soportar. Y también lo tienes que relacionar con los ingresos. ¿Me explicó? Porque hay 3 cosas que no se pueden ocultar, ¿de acuerdo? El amor, el dinero y ¿qué más? Los impuestos. Sí, amigos, sí es cuando tengas una razón de negocios y una proyección de estados financieros, puede llegar el momento en que los costos, ¿de acuerdo?, tienen que ser en promedio menores a los ingresos y los gastos eventualmente sí pueden ser mayores a los ingresos. El costo nunca, porque estás cayendo en una simulación. Costo nunca, gasto sí. ¿Queda claro? Bueno, ¿dónde está mi apuntador? Aquí está, ya me lo volaron. Bueno, seguimos. Aquí viene ya lo que entra en el artículo 5, letra A del código, nada más para precisar. Vean lo que dice. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal, vean aquí ya, Margarito, ya hablamos de los beneficios, serán recaracterizados a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico perseguido o se considerarán inexistentes en este último, ¿de acuerdo?, que no exista. ¿Qué me quiere decir? Que si tu razón de negocios te lleva a un beneficio fiscal, pero no hay un beneficio económico, la operación es inexistente. ¿Queda claro? Caso claro, un gasto, el gasto que quieran, ¿me explicó? El gasto, ¿a qué te lleva? A un beneficio fiscal, porque te estás ahorrando ¿cuánto? El 46%, 30% de renta, el 16% del IVA. Ahora, ¿dónde está el beneficio económico? Si no hay una generación de valor dentro de la empresa. ¿Por qué razón? Porque los gastos pueden provocar inclusive que tengas una pérdida. Entonces ya no hay beneficio económico. Es donde tienes que discernir dónde está tu beneficio fiscal y que el beneficio fiscal sea menor al beneficio económico. Porque si es al revés, sorpresa, el acto es inexistente y se tiene que recaracterizar, es decir, replantearlo, en otras palabras, quitarlo.
Tan, tan. Entonces aquí, ¿de quién depende hacer todo esto? De ustedes, contribuyentes. Pregunta. ¿Pero ibas a preguntar o no? No. Vale, seguimos. Ahí se los dejo. Y aquí la lámina esta que decía, obligación de los mexicanos que se nos ha olvidado, contribuir para los gastos públicos así de la Federación como de los estados y la Ciudad de México y municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La exposición de motivos de la reforma fiscal 2020 me dice que si no cumples con esta obligación constitucional, estás cometiendo un delito grave por no pagar impuestos. Así ya lo tipifica, delito grave. Adelante, mi amigo. Retomando lo que es la razón de negocio, suponiendo que la empresa va a realizar un gasto, un trámite ante un gestor, ¿cuál sería la recomendación para que yo cumpliera y la autoridad no pudiera decir que ese gasto no lo puedo deducir? Como por decir, hablando de control interno, ¿cuál podría ser mi evidencia para poderlo tener muy soportado y tener la materialidad que en este caso la autoridad me pueda requerir? Bueno, mira, si es el trámite ante una autoridad local, y me refiero a un inmueble que pudiera ser uso de suelo, pudiera ser alineación, pudiera ser bomberos, que esos son trámites administrativos, contratas a un gestor, tú no te dedicas a esto, ahí está la razón de negocios, para cumplir en materia local, ¿me explicó? Ahora, otra razón de negocios, dar cumplimiento a la ley que ya decía, está pendiente de publicarse, a la ley de fomento a la confianza ciudadana. ¿Por qué razón? Ahí tienes que estar bien en los 3 niveles, a nivel fiscal, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Por lo tanto, un requerimiento de la autoridad local, pues no lo cumples, estás fuera del programa, ¿me explicó? Ahora, ¿dónde no se vale? ¿Dónde no se vale? Vean la pequeña diferencia. Utilizo al mismo gestor, pero quiero que hagas el pago y la regularización del impuesto predial de mi casa. Oye, es el mismo gestor, le estoy pagando, sí, amigo. Ya no hay razón de negocios, ¿por qué tu casa? ¿Dónde no hay una razón de negocios? Ahorita con la reforma laboral. Oye, toda vez que las personas domésticas, bueno, del hogar, ya son sujetas al Seguro Social, ¿qué dicen muchos empresarios? Pues para que lo haga deducible, súmelo a la plataforma de mis trabajadores en la empresa. No hay razón de negocios, no está trabajando aquí, está trabajando en tu hogar. No sé si queda claro. Nos podemos perder, ¿sí? Y por decir, ¿podría yo dejar una evidencia, alguna nota, hablando de control interno para que la autoridad, si me llega a cuestionar? Correcto, gracias. Sí, claro. Es más, te la pongo muy sencilla. Hoy, con la fracción cuarta del artículo 27 de la ley de renta, que dice, un requisito para las deducciones es que esté debidamente registrada en contabilidad. Si tú llevas tu catálogo de cuentas, llevas obviamente tu propuesta de control interno y lo llevas ante un fedatario público, que estás acreditando que estás cumpliendo con las normas de información financiera y con tu control interno para efectos de tu contabilidad. Por lo tanto, está debidamente registrado en contabilidad. ¿Quién hace eso? Digo, nada más ahí se los dejo. ¿Quién hace eso? Nadie. ¿Por qué los contratos los desecha la autoridad? Porque en la práctica llega la autoridad y en chinga hace el contrato. ¿Por qué buscamos la fecha cierta? Porque el notario va a decir, pues Margarito, fulano tal y José Antonio se reunieron en tal fecha hacia atrás, y yo di fe de que celebraron y firmaron el contrato. No es lo mismo llevar un contrato en blanco, porque eso provoca que la autoridad lo desconozca. Porque hemos abusado, pero bueno. Jugando un poquito con los conceptos, artículo 22, ¿qué es la extinción de dominio? Entrando en ese tema, artículo 3 de la ley en cuestión. Vean qué dice. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes. 2 comentarios. Habla de personas. Persona física o persona moral. Habla de bienes, bienes muebles o bienes inmuebles. ¿A qué se refiere la presente ley? Declarada por sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación, es decir, no te va a dar nada, ni compensación alguna para su propietario o quien se ostente o comporte como tal, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente se llevan tus bienes y no te van a dar ni un solo peso. Eso se llama extinción de dominio. ¿Y aplica para el tema fiscal? Sí. ¿Dónde está el fundamento? Por si tienen la noción de buscarlo, pues lo encuentran en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 109 del Código Fiscal de la Federación,
¿de acuerdo? Y artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por si tienen alguna duda. Ahí lo pueden buscar, ¿de acuerdo? Venga. José Antonio, hablando de bienes, en este caso, si a una empresa le quita los bienes, también podría ser hasta las marcas, sus intangibles y todo eso. Todo. Okay. ¿Por qué razón? Porque el intangible es un bien intangible, pero al final del camino es un bien. ¿Me expliqué? Entonces, yo creo que hoy es un buen momento, porque hago una pequeña aclaración. Lo que son las operaciones reportables que nos afectan directamente a nosotros, cito el artículo 199 de la reforma al Código Fiscal de la Federación que viene en el paquete económico, por si se me escapa, eso entra en vigencia el 1 de julio del 2020. ¿Me explicó? Para que realmente ustedes vayan vislumbrando a qué se van a enfrentar. Y aparte de aquí a diciembre es buen momento para que blinden o protejan el patrimonio de los socios. De los socios, ¿de acuerdo? Porque si no se los puede llevar la autoridad en cualquier momento. Venga, mi amigo. O sea, ¿las acciones también están sujetas a la extinción de dominio? Claro, Es un bien mueble. mi amigo, claro. Acciones, obligaciones, partes sociales, bienes tangibles, bienes intangibles, marcas, lo que tú tengas. Gracias. Lo que tú tengas. Sí, claro. Que alguien se puede decir, oye, ¿y mi esposa también puede estar sujeto a la extinción de dominio? No. Mi esposo tampoco. Mis hijos tampoco. ¿Me explicó? Esos no. Bueno. O sea, eso es grave, gravísimo, gravísimo. ¿Quieres preguntar algo? ¿O ya no? Venga. ¿Cómo te llamas? Lourdes. Lourdes, adelante, Lulú. Rápido. Referente a, ahí se me fue, a la embarcación de bienes. Al embargo. Ajá. Embargo, confiscación, Sí, o que te quiten sus bienes. Sí, claro. Sí, yo soy una inmobiliaria y me dedico a rentar. Y mis inquilinos entran en algún supuesto de alguna defraudación y llegan y quieren confiscar. ¿Y pueden confiscar mi bien inmueble aunque yo esté arrendado? No. Porque si el problema es de tus inquilinos, ellos no son dueños del inmueble, están rentando. ¿Me explicó? Sí, bueno, obviamente, vea lo que dice Margarito, si hay contrato. Sí, y tú tienes que acreditar la propiedad del inmueble, porque ellos tienen la posesión, más no la propiedad. Ahora, ya que dice Margarito el contrato, una de las reformas 2020 en materia de arrendamiento que se vislumbra, que de acuerdo a una sentencia judicial donde digan que yo tengo la obligación de pagar rentas, porque hay gente que no paga rentas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la condición para que yo cobre rentas? Sorpresa, que se emite el CFDI, porque hoy la autoridad se ha dado cuenta, espero no sea tu caso, ¿de acuerdo? Que cobran rentas y dos cosas, no emiten CFDI, no declaran y no lo reportan como población vulnerable. ¿Qué están haciendo? Evadiendo el fisco. Entonces, lejos de caer en un problema de lavado de dinero o un problema de delincuencia organizada, vas a caer en un problema fiscal porque no pagas tus impuestos. Ok, bueno, es que nosotros tuvimos el caso de que sí tuvimos un problema con un inquilino y llegaron y ya nos querían embargar a nosotros. Lo que tienes que pero acreditar. sin nada, se querían llevar autos y cosas de otros inquilinos. No. Sin ni siquiera haber investigado, de hecho. Eso no, bueno, claro, eso no puede ser, no puede ser. Porque tú tienes que acreditar la propiedad de esos bienes. Por eso decía, si tú piensas que tienes algo sospechoso, pues reestructura tu patrimonio a través de figuras jurídicas bien establecidas para que llegado el momento no te confisquen tus bienes. ¿De acuerdo? Es buen momento hoy, repárenlo aquí. Pero bueno, estamos hablando de EFOS y de EDOS y mucha gente hoy por hoy no sabe qué es uno y qué es otro. Bueno, EFOS son las empresas que facturan operaciones simuladas y E2 las empresas que deducen operaciones simuladas. Que esto me lleva al famoso 69, 69B, 69B bis y hoy por hoy al tema de delincuencia organizada. Esto ya se configura como delincuencia organizada, ¿de acuerdo? Bueno, un dato que aclaro por toda la gente que nos ve, que esta lámina es de gente estudiosa en la materia, que le ha dado seguimiento puntual a la emisión de CFDIs y ha dicho
que por cada 10 CFDIs que se emitan, vean, ¿de acuerdo? 7 son del gobierno federal en sus 3 niveles, 2 son de partidos políticos y 1 es de la iniciativa privada. Y esto se puede constatar, se puede acreditar. Y a propósito del gobierno federal, pues no sé si les resulte familiar esta foto. Vean nada más que dice: investigaciones derivados de la estafa maestra. ¿Y qué conllevó la estafa maestra? Emisión de CFDIs y se defraudó al fisco federal por una cantidad superior a 5,000 millones de pesos. Ahí para que tengan el dato, para que tengan el dato. Y bien, es muy simbólico porque no sé si vieron la entrevista, bueno, más que entrevista, el reportaje cuando agarran a Rosario Robles. Nada más vean en su vestimenta cómo iba vestida la señora el día que la apresaron. Muy fifí, ella no esperaba que la aprendieran. Porque si yo espero que me aprendan, pues no voy a ir con traje, con corbata, llevo mis cigarritos, llevo mi algo, ¿me explico? De pants o algo, exactamente. Pero bueno, digo, son casos simbólicos que tienen que ir observando, Bien decían por ahí, si esos son de las altas esferas, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Aquí estamos nosotros, Aquí estamos nosotros. Pero bueno, ahora, después de platicar todo esto, hay gente que lo hace. Y una vez yo di una frase y la retomo. Las cosas que se hacen mal se tienen que hacer hoy por hoy de manera impecable. Nada más les dejo esta lectura. Cuando el cliente sin preguntar nada, me dice: oye Toño, yo tengo pérdidas fiscales por 17 millones en promedio cada año. Tengo saldos a favor de IVA de 150,000 pesos o más, y vean, lo está solicitando en evolución. Y tengo aportaciones constantes a mi empresa de 2 millones de pesos. ¿Esto en global qué es? ¿Eso en global qué es? Compra de facturas. Eso es compra de facturas. Eso es compra de facturas, señores. ¿Me explico? Porque no está respetando ni la generación de valor, ni la razón de negocios, ¿me explico? Ni la asociación de costos y gastos con ingresos. Ahora, quieren verlo más físicamente. Vean, esa empresa me muestra esto. ¿Qué representa la cuenta 6,000? Contadores. Gastos. Hasta para hacer un pinche asiento contable hay que saber. Vean cómo lo reflejan ellos. Vean, servicios prestados, 1,900,000. Capacitación, 1,700,000. ¿Me explicó? Capacitación. Nada más pregúntenle a la CADEFI, ¿ustedes saben cuánto les cobra por el bono anual? ¿Cómo se llama? Anualidad. Y no se parece a esto, ¿o sí? Bueno, honorarios a personas morales, 1,037,000. Eso me encanta y ojalá nunca lo hagan. Otros gastos, 5 millones, eso nunca lo hagan. Y esto, servicios prestados, ¿y cuánto tiene? Esto no implica otra cosa que compra de facturas. Eso es compra de facturas. Nada más la primera impresión. Y eso, si yo me di cuenta, cualquiera de ustedes se puede dar cuenta. Entonces, hasta para eso hay que hacer las cosas bien. ¿Me expliqué? Poner la contabilidad de detalle. Es más, y no le he preguntado si está subiendo la contabilidad, la contabilidad electrónica, porque ahí se tiene que subir, y ya se los he dicho, a nivel mayor. Pero bueno, dijeran todo esto, no me presiones. No sé si tengan alguna pregunta o continuamos. A partir de aquí ya viene lo más interesante. O sea, todo lo demás no vale. Ahorita viene lo bueno. Nada más que aquí el negocio a las 2 de la tarde se acaba, a las 2. Y más que nos vamos de viaje y el avión no espera. Entonces, luego es mucha tensión de que no llego, y para llegar al aeropuerto está complicado. Pero bueno, una especie de reflexión es que con todo lo que está pasando, una pregunta que se tienen que hacer es: ¿qué empresa hoy va a estar al corriente en todo lo que estamos platicando? Esa es una pregunta interesante. ¿Y qué papel jugamos los asesores en todo este negocio? Entonces, bueno, vamos a continuar.
A partir de aquí les comparto, bueno, si me ayudan con esta laminita, por favor. Lo bueno que no salieron fotos ahí indiscretas. Como soy bien portado, nunca salen fotos indiscretas. Gracias. Ahorita que lo quiten ya continuamos. Bueno, a partir de aquí les comparto parte de la exposición de motivos que da nacimiento a las reformas al Código Fiscal de la Federación. Al decir reformas, hoy por hoy me refiero a las reformas al Código Fiscal que vienen en el paquete económico publicado el 8 de septiembre.